Durante nuestra última reunión pública celebrada en diciembre, discutimos el proceso de desarrollar el presupuesto del Estado Libre Asociado para el próximo año fiscal 2027, que comienza el 1 de julio de 2026. En tan solo 4 meses, discutimos el modelo de coliderazgo con el gobierno para desarrollar un presupuesto consensuado que institucionalice las lecciones aprendidas mediante procesos disciplinados mientras se transfieren responsabilidades fiscales y presupuestarias de la Junta de la Supervisión a el gobierno. Desde entonces, junto con el equipo presupuestario de la gobernadora, hemos logrado avances tanto en la definición de los parámetros del presupuesto y también la integración de elementos importantes de reforma en este próximo presupuesto, convirtiendo la experiencia en procesos claros, transparentes y con rendición de cuentas. Examinamos cuidadosamente los ingresos contributivos del gobierno y durante varios años los recaudos aumentaron más de lo proyectado. Esto no es algo inusual. En la mayoría de los estados de Estados Unidos los ingresos tributarios superaron las expectativas debido al estímulo federal tras la pandemia de COVID-19. Sin embargo, basándonos en los datos que vemos ahora, anticipamos que los recaudos contributivos en Puerto Rico van a disminuir en comparación con el año anterior. Los ingresos del Fondo General, viendo los datos hasta noviembre del 2025, son ligeramente superiores a lo estimado, pero se proyecta que van a ser menores a los 2 años anteriores y de los más bajos desde el 2022. Es demasiado temprano para determinar si esto es una tendencia, pero podría indicar que el crecimiento económico se está desacelerando a medida que los fondos federales de estímulo y recuperación por desastres se resuden. Han presentado su perspectiva en el Simposio de Proyección Económico de Puerto Rico más temprano este mes. Y esto no habló de recesión, pero sí vimos una advertencia sobre el efecto que van a tener la disminución de fondos de recuperación en la economía y la trayectoria de Puerto Rico. Mientras tanto, se reportó el viernes pasado que la economía de Estados Unidos creció más lento en el cuarto trimestre del año calendario 2025 comparado a un año anterior. Estos datos significan que ha tenido un desempeño mucho más bajo o debajo que las proyecciones del Wall Street Journal, pero sin embargo el gobierno y la Junta están preparados. Años de disciplina fiscal han colocado a Puerto Rico en una mejor posición para trabajar con estos ingresos fiscales y vamos a continuar construyendo un presupuesto que pueda aguantar estos retos económicos y por eso el año fiscal 2027 va a mantenerse consistente con el 2026. Reflejan una baja en ingresos y también incertidumbre económica. Nuestra directora de presupuesto, Elisa Guardiola, también va a proveer unos detalles durante el día de hoy sobre la condición financiera del Estado Libre Asociado. El gobierno está transicionando de un presupuesto de crisis a un presupuesto estratégico institucional. Dentro de este contexto, enmarcamos la discusión de las prioridades del gobierno, incluyendo reformas contributivas. La Junta de Supervisión y el Plan Fiscal para Puerto Rico por mucho tiempo ha notado que la reforma contributiva es necesaria. Un sistema complicado en cuanto a su tasa impositiva legal no está orientado o preparado para el crecimiento. Además de esto, también la estructura contributiva que tenemos le quita al gobierno ingresos fiscales críticos y le pone una carga a los servicios, a los fondos que serían para los servicios de educación y salud. Todo esto se debe abordar para posicionar a Puerto Rico para el crecimiento. Podemos reducir las tasas impositivas reglamentarias, pero esto debe ser parte de la manera en la cual pensamos la reestructuración, además de otros impuestos sobre ingresos y ventas. El gobierno reconoció la necesidad de una reforma anteriormente. Hay que continuar trabajando y la Junta está lista para apoyar al gobierno con esos esfuerzos. Por ahora, estamos de acuerdo con la gobernadora que las personas de Puerto Rico merecen un alivio contributivo, algún tipo de devolución de impuestos que se puede hacer responsablemente mientras se trabaja con una reforma más completa. Durante las últimas semanas nos hemos reunido con el gobierno para encontrar la manera de implementar un marco
de una devolución de impuestos de una vez que sea fiscalmente responsable. Ese alivio va a ser bienvenido, pero no debe tener el efecto de afectar negativamente la estabilidad a largo plazo. Esa estabilidad a largo plazo significa que primero hay que financiar las reservas críticas que preparan a Puerto Rico para el futuro. En el 2016 las reservas del gobierno estaban tan bajas que solamente podían cumplir o cubrir 2 semanas de gastos. Juntos reconstruimos el balance de dinero que tenía el gobierno, que estaba completamente desgastado para cuando Promesa entró en vigor, y ahora se está manejando efectivamente. La Junta estableció también un fondo de emergencia para desastres naturales, para poder apoyar los fondos de desastre federal y poder asegurar una respuesta rápida a los desastres naturales. No existían esos fondos cuando impactó el huracán María. Esto se hizo con siguiendo las guías del Fondo Monetario Internacional, que recomienda que un 2% del PNB se reserve para este propósito. En los últimos años se ha utilizado este dinero para responder a desastres naturales y emergencias declaradas por el gobierno. También debemos adecuadamente financiar nuestro fondo de estabilización presupuestaria. Casi todos las reservas tienen una reserva para imprevistos que ayuda para proteger en luz de emergencias, porque la resiliencia fiscal ahora es una parte fundamental del gobierno. Estos fondos específicamente guardados para recesiones económicas o eventos fiscales mayores para cubrir pérdidas no anticipadas de ingreso gubernamental. La mayoría de los estados basan esto en recaudos anteriores, y Puerto Rico también tiene un fondo de estabilización presupuestaria, pero no estaba financiado. Se debe reinstalar ahora, considerando las advertencias que vemos para el futuro. Con la estabilidad que ha creado la Junta de Supervisión, es el momento correcto para prepararse para la incertidumbre fiscal en el futuro. Vamos a trabajar con el gobierno para establecer el tamaño apropiado en el presupuesto para el año fiscal 2027 de esa reserva. Otra prioridad para los años por venir es la infraestructura del presupuesto. El gobierno va a tener que segregar fondos para proyectos de capital. Son inversiones para construir, mantener y mejorar la infraestructura de Puerto Rico. La Junta de Supervisión ya administrativamente ha segregado fondos para muchos proyectos de capital previamente anunciados en el presupuesto, pero no hay una separación formal que distingue estos fondos asignados del balances generales o del fondo general. Estos fondos deben ser separados apropiadamente hasta que se completen los proyectos, o se deben reasignar. Se debe poder ver cuánto dinero se ha separado para trabajar y mantener la infraestructura, proyectos como carreteras. Además de esto, las agencias crediticias están mirando a ver si Puerto Rico tiene la capacidad fiscal y la disciplina para apoyar inversiones a largo plazo de capital y de infraestructura cuando están evaluando riesgo de crédito. Esta transparencia también es una manera crítica de mejorar la infraestructura y la planificación que los negocios puertorriqueños necesitan para sus inversiones a largo plazo y el crecimiento económico. En muchos estados estas dos cosas están separadas, que son los gastos para el día a día. El plan de inversión más reciente de la Junta de Planificación demuestra que la inversión en infraestructura en Puerto Rico depende mucho de fondos federales, con casi 90%. Esta dependencia de dinero federal resalta la necesidad de un proceso local de planificación capital apoyado por compromisos de capital locales para asegurar la ejecución de los proyectos. Así que dentro del proyecto de evaluar las reservas del Estado Libre Asociado y los riesgos, lo que hemos mencionado, que estamos analizando las propuestas para la devolución de impuestos. Eso no debe tener el precio de sacrificar resiliencia, pero al hacer esto también podemos proveer más estabilidad fiscal a largo plazo mientras se le da un alivio a los contribuyentes. Las dos cosas pueden pasar a la misma vez. Estamos trabajando con la información y con los datos que ha provisto el gobierno y llegaremos a una conclusión pronto. Durante muchos años después de Promesa,
el enfoque era trabajar con una crisis fiscal. Luego entramos a una fase de estabilidad después de reestructurar la deuda. Los presupuestos aumentaron y los ingresos se recuperaron. Ahora podemos asignar fondos para nuevas inversiones. Ahora podemos transicionar a una nueva fase que es de de hacer un presupuesto estratégico e institucional. Este cambio se enfoca en la estabilidad y debe estar alineado con las metas a largo plazo y no estar limitado por las prioridades de corto plazo. Puerto Rico debe continuar enfocándose en los riesgos y de cómo acomodar esos riesgos fiscales en su planificación estratégica. Hay hay aumento en los créditos tributarios por ingreso del trabajo, hay un déficit en prepa, en el UPR, las pensiones de prepa y de la UPR, y eso puede tener un efecto en las instituciones financieras, en los contratos y la infraestructura de prioridades financieras. Todo esto debe tomarse en consideración. A la misma vez estamos trabajando con el gobierno con un presupuesto que le podemos enviar a la Asamblea Legislativa el 8 de mayo. Como todos los años, vamos a certificar un presupuesto que cumpla con el plan fiscal a tiempo antes del 30 de junio. En términos más amplios, el gobierno también ha logrado progreso con el proceso presupuestario. Esto va a transformar la manera que se desarrolla el presupuesto puertorriqueño, consistente con las prácticas que están utilizando estados en Estados Unidos y que se consideran las mejores prácticas por expertos de presupuesto gubernamental. Implementar reformas institucionales permanentes son cruciales para evitar que Puerto Rico vuelva a caer en las prácticas de presupuesto que precipitaron la crisis de deuda del 2016, que eventualmente llegó a que se implementara promesa. Para implementar estas prácticas, la OMB debe tener los recursos apropiados. La OMB, o la Oficina de Gerencia y Presupuesto, deben tener esta aseguración de que presupuestos en el futuro se desarrollen con principios sólidos, prácticas correctas y la cantidad de personas correctas. Juntos estamos promoviendo estas decisiones de planificación fiscal y la respuesta ha sido buena. Las personas que han estado solicitando nos dejan saber que claramente las personas están considerando estos empleos gubernamentales, que es lo contrario a lo que escuchamos usualmente sobre empleos gubernamentales. Una cantidad significativa de las personas solicitando están fuera de Puerto Rico y esperamos que estas oportunidades sean atractivas para puertorriqueños que tal vez no están viviendo en la isla, para volver y ayudarnos a construir un Puerto Rico más próspero. La OJP recibió estas solicitudes de Estados Unidos y de Europa. Quisiera darle las gracias al director de OSPE por tomar esta decisión y dar este paso tan crítico para fortalecer el proceso presupuestario de Puerto Rico. También quiero darle las gracias a Shelby Kearns, la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Oficiales de Presupuesto Estatal, o NASPO por las siglas en inglés, por ayudar a OMB para promover estas posiciones a OCPE en estas decisiones. El gobierno está fortaleciendo a la OCPE y estamos trabajando para modificar los estándares de contabilidad para que un mandato de promesa para aplicarlo al año fiscal de 2027. Estamos separando los gastos de infraestructura y estamos financiando reservas para tomar ventaja de nuestra estabilidad y prepararnos para un futuro económico y fiscal de incertidumbre. Esto es progreso real y quisiera darle las gracias a la gobernadora Jennifer González Colón, que está aquí hoy, por su apoyo continuo de estas reformas tan importantes. En abril, la Junta va a invitar a expertos presupuestarios de todo el país para ayudar a discutir en un simposio público cómo los estados de Estados Unidos trabajan con el presupuesto, cómo trabajan con cambios grandes para mejorar los procesos de presupuesto y cuáles consideran que son las mejores prácticas. Puerto Rico pasó por una crisis de deuda fiscal muy profunda que afectó a todas las personas que viven aquí, pero Puerto Rico no está solo en repensar y fortalecer el proceso de cómo el gobierno proyecta ingresos fiscales, cómo asigna dinero para prioridades gubernamentales, planifica para el futuro y en general trabaja con ese presupuesto. Esperamos verle a todos ahí, estén pendientes a los detalles de este simposio. Otro paso importante del paso del gobierno puertorriqueño desde nuestra última reunión pública es el reglamento para fortalecer cómo
los contratos gubernamentales para servicios profesionales son procesados. Le quisiera dar las gracias a Carla Mercado Rivera, que trabaja con la Administración de Servicios Generales, por liderar este progreso y trabajar de manera tan exitosa con la Junta para asegurar el uso eficiente y responsable de fondos públicos, promoviendo la competencia completa y abierta en ciertos o dentro de ciertos contratos gubernamentales. Esto no aborda todas las debilidades. Desafortunadamente, muchas de las soluciones están fuera de la autoridad con la que cuentan y requieren acción legislativa. Pero la Junta continuará trabajando con el gobierno para estas reformas comprensivas, incluyendo el establecimiento de estándares claros para las subastas competitivas, un monitoreo más fuerte de las entidades y reglas más estrictas para adquirir estos servicios profesionales. En cuanto a PREPA, la Junta le ha pedido a los procedimientos del gobierno que reten el contrato de Luma Energy y que se mueva entonces a el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Esto no es una reflexión de el desempeño de Luma, pero es la posición de la Junta que este tema debe escucharse en el tribunal que tiene jurisdicción sobre Promesa. Lo que nos ha dejado PREPA ha fallado a las personas de Puerto Rico por mucho tiempo, dejando la red eléctrica en un estado muy deteriorado que hace difícil que cualquier entidad lo restaure a niveles aceptables de manera rápida. La red debe ser operada por una entidad privada, esa es la ley en Puerto Rico y es un elemento crítico para tener cualquier oportunidad de mejorar el sistema energético como en el plan fiscal. Estamos esperanzados de trabajar con la gobernadora en un plan que podamos avanzar este tema y esa es nuestra preocupación primaria. El caso del título 3 está en el itinerario del tribunal. Entendemos completamente el deseo de solucionar esta bancarrota, pero a la misma vez los bonistas continúan pidiendo más dinero que consideramos que Puerto Rico no puede costear. Sería una carga demasiado grande para los residentes de Puerto Rico a través de tener que pagar más por electricidad o a través de ingresos fiscales. Continuaremos trabajando en lo que creemos que es una solución viable para cerrar este último capítulo en la crisis de deuda de Puerto Rico. Gracias.